La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de adultos mayores y vamos a hablar del autocuidado de los adultos mayores con el doctor Luis María Jimmy Cálcena, él es geriatra. Yo le preguntaba al doctor, ¿cómo autocuidado? Y me dice, sí, justamente desde la mirada del adulto mayor, cómo él mismo debe cuidarse, el autocuidado del adulto mayor. Y vamos a ver esta placa que habla del envejecimiento. El envejecimiento corresponde a una etapa de la vida en la cual se pierde progresivamente la capacidad de adaptación y la aptitud de reaccionar adecuadamente a los cambios. Este deterioro se debe a la disminución del potencial de reserva que se produce naturalmente en todos los órganos y sistemas del cuerpo con el transcurso de los años. O sea, es algo natural y normal envejecer. Si no envejecemos, quiere decir que no estamos vivos, así de claro. Ahora, ¿cómo envejecer? Y envejecer con energía, con potencia y con buena salud es lo que nosotros queremos aprender en El Doctor en Casa y por eso hacemos este programa para ver todo el abanico de posibilidades y poder prevenir enfermedades. Pero, bueno, bienvenidos los años y cuando una persona ya llega a la tercera edad, entonces debe tener cuidados evidentemente especiales, ¿verdad? Por esa etapa especial de la vida. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Nosotros comenzamos el programa como lo hacemos siempre, agradeciendo a nuestras empresas que están apoyando a este programa. Muchísimas gracias a los profesionales que nos brindan su valiosísimo tiempo y todos sus conocimientos para que nosotros podamos aprender. A ustedes, muchas gracias porque nos acompañan desde hace muchos años en El Doctor en Casa. Y queremos agradecerle primero, antes que nada, a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por la posibilidad que nos da de estar juntos así, haciendo este programa, vos del otro lado, viendo el profesional viniendo a nuestra casa y entre todos aprendiendo. De verdad nos pone muy contentos. Hacemos un pequeño corte, yo ya recibo a nuestro invitado y amigo de la casa, el doctor Luis María Jimmy Cálcena, geriatra, que nos va a hablar de autocuidado del adulto mayor. Estamos con nuestro invitado, el doctor Luis María Jimmy Cálcena, eres geriatra. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por invitarme y un saludo cordial a toda tu teleplatea. Muchísimas gracias por estar acá y por darnos su tiempo, porque los médicos, los doctores, los profesionales que vienen acá, obviamente dejan el consultorio, lo que están haciendo y nos dan ese tiempo, que es una hora acá al aire, pero entre venir y ir es otra horita más. Entonces, de verdad, estamos muy agradecidos aquí en el programa a nuestros amigos y a los profesionales que nos visitan. Hoy queremos hablar del autocuidado del adulto mayor. Y yo le decía antes de comenzar el programa al doctor, ¿cómo autocuidado? ¿Cómo es eso? Bueno, el autocuidado parte de la idea del buen envejecer, ¿verdad? Y el buen envejecer depende de uno mismo, ¿verdad? Muy importante es, si bien existen caracteres que son internos o externos, nuestras herencias y el ambiente en que vivimos, mucho quiere decir de la forma en cómo vivimos. Entonces, para poder tener un buen envejecer con salud, con energía,
con actividad permanente y hace falta destacar que realmente no se debe uno permitir una deficiencia, digamos, en el accionar diario, ¿verdad? No permitir ningún tipo de dependencia, sobre todo la física, ¿verdad? O sea, que siempre existen lo que se llaman actividades de la vida diaria que se deben inclusive multiplicar, ¿verdad? El envejecimiento, como habías dicho, es un periodo de nuestra vida y el envejecimiento es inevitable. Ahora, hay rasgos que son buenos, son positivos del envejecimiento y otros que son negativos. Los negativos todo el mundo ve, ¿verdad? Sí. Y es parte de nuestra concepción también, de la forma en que nos vemos, ¿verdad? Los achaques, las enfermedades, la pérdida del entusiasmo, la pérdida de la alegría, del auto-yo, ¿verdad? Y entonces uno se mira al espejo y siempre se ve una cosa envejecida que va perdiendo todo, ¿verdad? Sí. Y se olvida de los rasgos positivos, ¿verdad? El aumento de la sabiduría, el aumento de la experiencia, el tener más tiempo libre para hacer muchas actividades. Y dentro de eso se debe tener en cuenta que la jubilación no es un periodo de esperar a la carroza, la jubilación es un periodo de muchas oportunidades para hacer otras actividades y que siempre nos van a dar placer. Siempre dentro de nuestras actividades tenemos que buscar también que nuestras actividades sean placenteras para nosotros, para que esto generen endorfinas, para que esto nos den hormonas de felicidad, ¿verdad? La vejez muchas veces, aparte de las labores que hacemos, también es una época de voluntariado. Debemos realizar voluntariado con las personas, con una cantidad de causas que a la larga, si bien uno no va para la ganancia, pero la ganancia es interna, ¿verdad? Entonces uno cada vez se siente más feliz, más contento y más útil y metido dentro de la sociedad. Porque hasta ahora, y esto es una cuestión que viene de la época de Aristóteles, el envejecimiento se consideraba como una enfermedad. Y el adulto mayor, como se dice, era el viejo y el viejo siempre era una persona enferma. Cosa que ahora cambió ese paradigma, nosotros debemos estimar. La vejez es un periodo de la vida que a todos nos va a atacar, a menos que uno sufra un accidente fatal, y que es un tiempo de oportunidades, de poder realizar cosas. Y dentro de ese contexto nosotros tenemos que saber aceptar la vejez, aceptar cómo nos vemos, no permitir que haya decaimiento ni de nuestras ideas, ni de nuestro pensar, ni de nuestra actividad. Siempre estar agarrado a una actividad que puede ser parte de la nuestra, la normal, pero puede ser una nueva, ¿verdad? Tratar de ayudar a los demás y estar siempre prendidos a una actividad, estar integrados con la sociedad. Porque normalmente con ese pensamiento de que el viejo ya es un clavo, es una cosa que molesta, siempre se automarginó. Claro. Y al automarginarse se queda, no, ya soy viejo, no tengo por qué salir, no porque tengo problemas, no porque al comer toso. Son problemas que a veces son ellos mismos, la propia nerviosidad hace que sucedan estas cosas. Y tenemos que vencer. Y dentro de eso tenemos que saber envejecer. Saber envejecer es tener cuidados con todo. Tener cuidado con la alimentación, tener cuidado de no quedarse quieto, no caer en el sedentarismo porque es de otoño, porque llueve, porque aún con la llovizna uno puede hacer gimnasia, no afuera, pero sí adentro, ¿verdad? Y uno puede hacer diversos tipos de actividades. Y cuidarse. Hay que cuidarse en la alimentación, porque parte de la alimentación va a repercutir en nuestro organismo. Una de esas cosas son, por ejemplo, nuestras arterias. Nuestras arterias que son las que marcan el reloj de nuestra existencia. Todo tipo de enfermedades tienen un movimiento, digamos, inflamatorio y eso directo repercute sobre nuestras arterias. Y en ciertos casos las taponan, les crean placas y a veces hasta se revientan, ¿verdad? Se rompen esto. Y según donde estas arterias estén atacadas, vamos a tener problemas. Normalmente tenemos problemas con los pies, con las piernas,
tenemos problemas en el corazón y con el cerebro. Son las partes más visibles de estas arterias, sin descuidar lo que son las arterias del ojo, ¿verdad? De nuestra retina. Si nuestras arterias en las piernas se taponan, vamos a comenzar a sentir dolores al caminar, que es una claudicación intermitente, ¿verdad? Y es lo que se suele decir el mirador de, ¿cómo es que se llama? Donde se exponen cosas, ¿verdad? De las vitrinas, porque las vidrieras, porque uno va caminando una vidriera para descansar, ¿verdad? Luego va a la siguiente, camina eso y va mirando, supuestamente hace que mira, pero es para descansar el dolor, ¿verdad? Claro. Si uno no toma en cuenta los signos o esos síntomas, entonces uno puede ir más agravándose más, deja de respirar los músculos y viene la necrosis. Y esa necrosis nos pueden valer un dedo, una pierna, lo que sea, ¿verdad? A veces en los dedos. Doctor, si las arterias son tan importantes, porque las arterias son las que marcan prácticamente la edad que tiene nuestro cuerpo. O sea, sí, una persona joven, pero que tiene arterias desastre, sí, por no sé qué motivo, sí, no, que usted me va a explicar por qué, desastrosas. Lleno de arteriosclerosis, eso. sí. Entonces ya es joven por fuera, pero viejo por dentro. Y una persona con muchos años que tuvo una buena calidad de vida, tiene arterias en buen estado, sí, entonces su edad es menor que la que tiene cronológicamente. Sí, no, todos tenemos una edad cronológica sí, y una edad fisiológica, sí, ¿verdad? La edad cronológica nos da nuestro nacimiento, sí, ¿verdad? Pero la cronológica, la edad fisiológica sí, es la que está dada por la calidad de nuestra existencia. Cómo vivimos, cómo afrontamos y cómo se repercute sobre nuestro organismo. Ahí, por ejemplo, tenemos que primero cuidar, por ejemplo, la alimentación que no tenga exceso de grasa, ¿verdad? Que no haya exceso de grasa. Y para eso, ¿qué haces? Te controlas, te haces tus análisis y ves tu alimentación. Hay que eliminar las grasas saturadas, usar las grasas vegetales, no consumir tanta carne y sobre todo en la carne sacar todas las grasas si uno va a utilizar, ¿verdad? Tomar mucho líquido porque la sangre también se espesa si uno no toma. Siempre hay que considerar que 1 litro de agua perdemos con la respiración cada día. Y a eso tenemos que repararlo, reponerle y más todavía 1 litro, 1,5 litros. Con estos terribles calores a veces hay que tomar hasta 3 litros diarios, sí, ¿verdad? Para que esta sangre no se espese y con el detritus de las células que se van muriendo, se van degenerando, se van pegando contra las paredes y se van taponando. Aparte, por ejemplo, hay que tomar protectores como el colesterol bueno, ¿verdad? Que hay en la yema del huevo y otros, y en último caso hacerse los tratamientos ortomoleculares que tienen sustancias que limpian las arterias, tratan de sacar todo lo que se quedó pegado en la pared, ¿verdad? Por un lado, pero a eso también otra cosa que contribuye mucho a que se taponen las arterias, la presión arterial, ¿verdad? La presión arterial que muchas veces depende de nuestro carácter y depende, por ejemplo, del exceso de consumo de sal, por ejemplo. Entonces, tanta sal se consume, levanta la presión y todas las sustancias que van en la circulación van pegándose por las paredes, ¿verdad? Además, exceso de muchas veces las personas creen hacer bien y se toman por su cuenta vitaminas, se toman calcio, se ponen una cantidad de productos, sobre todo exceso de proteínas que ahora se promociona como nada, tome proteínas para músculo y eso. Si uno no hace ejercicio, las proteínas están de más. Claro. Están de más, uno tiene que saber utilizarlas. Entonces, todo lo que es el exceso, que nuestro organismo toma lo necesario y el resto de exceso va a quedarse. Una parte se va por la materia fecal o por la orina y mucha cantidad de esta se reabsorbe y va a terminar contra las paredes de nuestras arterias. Y si ahí le agregamos que hay mucha presión, entonces va quedándose con mayor fuerza por las paredes y eso va endureciendo. Claro. Si estas arterias tenemos en el cerebro, pueden haber un accidente cerebrovascular porque se taponó, que sería una isquemia, o porque a veces la presión hace
que la presión está por nuestra presión, la sal y nuestro carácter hace que reviente una pequeña arterita o arteriola y hay una inundación. Y entonces puede causar a veces que uno pueda perder la vista, el sentido, puede perder, quedarse con parálisis de medio cuerpo, solo un brazo. Bueno, entonces todas esas cuestiones van debilitando nuestra calidad de vida. Y ni qué decir si esto mismo sucede en el corazón, en las arterias del corazón. Vamos a tener lo que se llama un infarto. Y el infarto a veces puede llevar inclusive del infarto a una hipoxia cerebral porque el corazón está desfalleciente, no tiene suficiente fuerza para mandar sangre al cerebro. Y entonces no solamente tenemos el problema del infarto, sino también una hipoxia cerebral. ¿Qué es hipoxia cerebral? Cuando no entra la cantidad de oxígeno que necesita el cerebro. El cerebro es muy rico en azúcar y en oxígeno. Si eso le falta, el cerebro se derrite. Por eso es que cuando uno de repente, no sé, está estudiando o está trabajando mucho y ya es como que te cuesta entender lo que pasa, ¿te recomiendan algo dulce? Sí y no también, ¿verdad? Lo ideal es saber qué tomar y cuándo, ¿verdad? Porque sí que cuando uno estudia, uno tiene que tomar algunos complementos fosforados, ¿verdad? Fosforados y magnesiados. El magnesio, el fósforo es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. No, el azúcar solo no es. La glucosa sin falta. Por eso es que no se puede permitir que falte el azúcar. Claro. Por eso esta gente pero que no utiliza... el azúcar de una galletita, sino el azúcar puede ser de un dulce de leche, una miel o lo que sea. Pero no se debe abusar, ¿verdad? Claro. Hay que saber cuándo hacerlo. Sí. Porque, por ejemplo, las personas que tienen el exceso de azúcar en la sangre, que también es un problema para las arterias, y es de los peores, porque silenciosamente va depositando ciertas sustancias en las paredes que las va taponando y las cierra. Y los diabéticos pierden mano, pie, dedos, pierden todo, ¿verdad? Hasta la vida. Pero en este tipo de personas algunas veces usan insulina. Y el exceso a veces de insulina y la persona no se alimenta como corresponde, entran en un problema que se llama hipoglicemia. Falta azúcar en la sangre y patapón se desmorona toda la persona, entra en coma, ¿verdad? Y si eso no se resuelve rápidamente, hasta puede desfallecer. Bueno, vamos a seguir hablando a la vuelta del corte y el doctor tocó algo muy importante, el tema de las arterias, que no le damos bolilla a nuestras arterias y al final son las que marcan la salud o no que podamos tener. Y más aún cuando se van cumpliendo los años y nosotros estamos hablando hoy del autocuidado del adulto mayor. Volvemos ya. Las arterias. Charlando con nuestro invitado, el doctor Luis María Jimmy Cárcena, geriatra. Él nos está hablando del autocuidado del adulto mayor y nos habló del tema de las arterias, que realmente en el general de las personas ni bolilla le damos a las arterias, ni nos acordamos que tenemos arterias y que tenemos que cuidar las arterias. Y bueno, y justamente de eso habla este material, doctor, que vamos a presentar y vamos a verlo. Cuidado de las arterias. Las enfermedades de las arterias pueden causar serios problemas. El mejor tratamiento es prevenir el daño arterial y para ello es necesario mantener un control permanente de los factores de riesgo, exceso de grasas en la sangre, presión arterial elevada, falta de actividad física, exceso de azúcar en la sangre. Deben evitarse el sobrepeso y la falta de ejercicio. Bueno, la falta de ejercicio es terrorífico porque tiene muchas consecuencias. Si uno hace ejercicio, los músculos se contraen, favorece a la nueva circulación de sangre, ¿verdad? Y paralelamente están apretando, hacen un ejercicio sobre las arterias y sobre las venas. Entonces las hacen circular. Circula la sangre con cierta presión beneficiosa, ¿verdad? Pero paralelamente, la falta de ejercicio actúa sobre los músculos y actúan sobre los huesos, ¿verdad? Favorecen que uno no haga ejercicio, el sedentarismo favorece que el hueso, la remodelación ósea sea mayor
en cuanto a reabsorción y no se formen nuevos huesos. Va habiendo un desequilibrio y esa deficiencia comienza temprano, sobre todo ahora con la alteración de la alimentación, y termina en una osteoporosis, que por la mala alimentación actual, la comida chatarra y compañía, hace que la osteoporosis cada vez se va a llegar a un estado ya casi juvenil, ¿verdad? O de adolescencia. Y la otra cosa es, favorece lo que se llama la sarcopenia, que es que el cuerpo, los músculos se autodigieran porque no se hacen ejercicio, nunca se contraen, no hay reposición de alimentos dentro de la fibra muscular, no se la alimenta prácticamente, que la fibra muscular se alimenta con el ejercicio, porque ahí entra sangre y entra sustancias nutritivas, y entonces uno se va entre achicando por un lado y quedándose como una bandera, se dice, como un trapo, en donde pegado a nuestros huesos hay un resto de músculo que flamea como las banderas. Entonces, eso es terrible. Y a la vez, al perder fuerza nuestros músculos y nuestros huesos, esto predispone, hay un cambio de postura de nuestro cuerpo, cambia la forma de pararnos, de sentarnos, cada vez está más débil la persona y facilita también, sobre todo cuando se incorpora y trata de hacer ejercicio, facilitan las caídas. Las caídas en el adulto mayor no son fatales en el momento, pero son terroríficas porque dejan muchas secuelas, dejan mucho miedo, inclusive que es una secuela psicológica que hay que vencer, porque la persona se queda ya con miedo a caminar, ¿verdad? Entonces ya cada vez quiere sentarse más o necesita de otro, renuncia a su capacidad de hacer cosas y amén, que si se quedó, digamos, con una pierna más larga o más corta por el tipo de fractura, entonces ya no puede caminar normalmente. Claro. Y el organismo, el cuerpo humano, tiende mucho por nuestra conducta a querer dejar cosas de hacer. Entonces deja de caminar, deja de hacer. Y eso lleva también a una depresión, lleva a una pérdida de la valorización de una persona misma, ¿verdad? Y esas son cosas que el autocuidado hace que no permita que se llegue a ese extremo. Eso es un extremo. Pero, doctor, cuando hablamos del autocuidado, se habla, evidentemente, estamos hablando de la parte más interna del ser humano, ¿verdad? O sea, sabemos que hay que hacer ejercicio, que hay que comer bien, que hay que todos sabemos, pero hay gente que hace y hay gente que no hace, ¿verdad? Entonces, esa disciplina que se podría tener, y cuando hablamos del adulto mayor, que no sea que diga, no, yo ya soy luego viejo, sí, ¿verdad? Entonces, no es eso, tienen muchos años, gracias a Dios, por eso siguen vivos, ¿verdad? Pero entonces tienen la posibilidad de seguir moviéndose y haciendo las cosas. Bueno, de tanto repetir esto, de tanto repetir los factores de riesgo, cómo se hacen los autocuidados, cómo se mejora la calidad de vida, por ejemplo, en los países más serios, por ejemplo en Inglaterra, 27% de los factores de riesgo han disminuido, de tanto que hacemos programas como este, claro, de inculcar a las personas países más serios para tener, más serio todavía que el nuestro, ¿verdad? Todavía más, ¿verdad? Entonces, esto hacen de que uno tenga calidad de vida. Nosotros claro, peleamos por la calidad de vida, no peleamos para que la gente tenga más vida. Cada vez hay más personas de adultos mayores de la tercera, cada vez hay más viejos. Aunque a regañadiente nadie quiera aceptar, eso también tiene dos cosas, mejoría de la parte socioeconómica y mejoría de los servicios de salud. Claro. Aunque siempre estamos cacareando, se ven problemas de que sí, faltan, con voluntad y con la acción de estas secretarías de acción social o tipo DIVEN y compañía, se consiguen medicamentos, se consiguen sillas, se consiguen. Y eso a la larga hace que el individuo no se muera tan rápido. Claro. Hay una cantidad, hay mejorías dentro de toda nuestra industria farmacéutica, sí, sí, de productos que antes ni se soñaban, que se tenían que traer del extranjero, esperar mucho tiempo para tener acá, y sin embargo por la cuestión de competencia, rápidamente sí, nosotros tenemos acá. Claro. Solíamos contar que, por ejemplo, un remedio, el pantoprazol, por ejemplo, que es una molécula mejor que el omeprazol, nosotros tuvimos antes que el Brasil, por ejemplo, tuvimos mucho antes. En este momento, por ejemplo, en el hospital geriátrico, las camas antiescara
En toda Latinoamérica no hay una cama antiescara y en el hospital ya lo tenemos. ¿En ¿verdad? serio, doctor? Sí, ya existen. Ay, Eso qué no tiene bueno. tecnología francesa de punta, hecho en Checoslovaquia. Y Le eso digo que que tenemos muchas acá veces nosotros tenemos Sí. mejoría. Y Claro. Qué la bueno prueba silenciosa, que cada vez hay gente mayor. Cada vez estamos teniendo, ya no Cada vez la trabajamos gente últimamente vive solo más. con 70, 80. Cada vez estamos encontrando más centenarios. Qué Centenarios. Y encontramos personas de la 90 década que ellos manejan sus empresas, manejan sus autos y Claro. están con perfecta lucidez. Y que debería ser así. Se debe ser así porque nuestro organismo está preparado para Claro. vivir 120 años mínimo de un tiro, como dicen los Los chilenos, chilenos, ¿verdad? sí, al tiro, po. Pero, Al ¿qué tiro. pasa? Nos morimos antes de los 105 años por la mala calidad de vida que nosotros mismos elegimos tener. Nosotros mismos nos implantamos y todavía hay algunos que la agravan más con el alcohol y sobre todo el Cigarrillo. más pérfido que el cigarrillo. Eso El- endurece las arterias, No ¿verdad? solamente hace eso, el cigarrillo ataca los bronquios, ¿verdad? Los Sí. debilita, pueden crear una cantidad de enfermedades que le dan mucho sinsabor al individuo que la sufre, ¿verdad? Y a la vez, paralelamente, favorece a los cánceres, pero también hace que el cigarrillo, por un lado, compite con el oxígeno por el CO2 y los venenos que tienen el tabaco, pero también hace que haya mayor cantidad de una sustancia que se llama homocisteína dentro de la calidad de nuestra sangre. Y esto hace que esta sangre sea más espesa. Al haber más espeso, entonces todas esas células que están medio muertas o que ya están mal, ya se murieron, van a pegarse más con mayor facilidad en cualquier despulimiento que haya en el interior de nuestras arterias, en el endotelio, y van pegándose. Amén, que estas se van pegando, las plaquetas muertas, los glóbulos se van pegando y todos ahí forman lo que se llama un coágulo, un pequeño que puede taponar así como veíamos allí, ¿verdad? Claro. Que pueden ser de distintos tipos de placas, ¿verdad? Con el tiempo estas placas pueden llenarse más de grasa y otra vez llenarse, por ejemplo, de calcio. Y ahí ya se queda fija la que nos trae problemas siempre. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que vamos a presentar en estos Muy bien. minutitos últimos de este bloque, por favor. ¿Cómo prevenir y atacar el cáncer? El cáncer es una de las principales causas de muerte del adulto mayor. No obstante, algunas de sus formas pueden prevenirse y, si se detectan y tratan a tiempo, el cáncer puede ser curado. Algunos de los factores de riesgo para prevenir el cáncer son el cigarrillo, las dietas pobre en fibras y rica en grasas, y el descuido frente a enfermedades. Bueno, eso también otra vez estamos cayendo, porque eso siempre en lo que es la alimentación, es una cuestión preventiva, es una medicina preventiva nuestra alimentación. El consumir pocas fibras y consumir muchas grasas, sobre todo la cantidad de grasa que se tostada y que se desnaturaliza con el fuego porque se hacen muchos asados, eso predispone a la aparición de una cantidad de electrolitos que son cancerígenos. La otra cosa es que uno tiene que estar siempre pendiente o, digamos, alerta a la aparición de ciertos síntomas. Por ejemplo, el que uno se vaya de cuerpo, ¿verdad? Y te pierda sangre. Una vez pierde sangre puede ser una fisura anal, ¿verdad? Un esfuerzo defecatorio, lo que sea. Pero cada rato está perdiendo sangre. Ojo, puede ser un cáncer de colon que está bien bajo, ¿verdad? Un cáncer de colon. O, por ejemplo, la aparición de nódulos. La mujer cada tanto, cada mes o cada 3 meses tiene que tocarse, palparse Todos como en los un meses, piano sí. todos los meses las mamas para pronto detectar si aparecen nódulos. La aparición de los ganglios, de también pequeños corpúsculos en el cuello, en las axilas y en la ingle, eso está determinando que está alguna cosa. Puede ser un linfoma o un linfoma no hodgkiniano, puede ser una enfermedad linfática, puede ser el resultado de cánceres que todo el sistema inmunitario está reaccionando contra eso, ¿verdad? La pérdida de sangre, el decaimiento que de repente uno no tiene más fuerza para nada, ¿verdad?
Puede ser por el exceso de actividad, puede ser mal descanso, pero puede ser una cuestión consuntiva. El comer supuestamente bien, digo, yo como bien, ¿verdad? Pero de repente comienza a adelgazar, debe de llamarnos la atención. Se debe de hacer siempre los llamados marcadores tumorales, que ni bien aparecen pequeña cantidad de células tumorales en el cuerpo, que todavía son detectables con análisis especiales, por ejemplo, la próstata para el caballero y la parte de mamas para la mujer, mama, ovario. Antes de que pueda haber alguna alteración, ya se puede detectar la aparición de ciertas células, así como los cánceres de hígado. Una cantidad de cáncer uno ya tiene marcadores. Pero y eso se tiene que hacer. Médico, o sea, la persona va al geriatra y el geriatra le da, porque estos son algunos exámenes de este tipo. Son análisis que se hace cada año, cada 2 años. Claro. No es que cada rato se tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Una vez que uno sale normal, entonces uno respira 6 meses a 1 año y otra vez vuelve seguro. Claro, pero hay que controlar. Toda persona de más de 40, 45 años debe practicar estos análisis, ¿verdad? Yeah. Después la otra cosa que también infiere sobre, porque ¿dónde se manifiesta la inflamación en nuestro cuerpo? En nuestras arterias. Y el cuidado del azúcar, por ejemplo. La sal y el azúcar son dos cosas que se necesitan en pequeña cantidad. El azúcar blanco, digamos, es el peor de todos, porque no solamente tiene el azúcar, sino también tiene ciertas sustancias para blanquearla. Así que, si es posible, se deben evitar estas cosas, ¿verdad? Se deben evitar esto y controlar mucho la sal, usar sucedáneos que den sabor a la sal, pero no sea una sal verdadera. O pimienta, o otras cosas que le dan... Pimienta, los oréganos, hay una cantidad de cosas. El ajo, ¿verdad? El polvo de ajo, una cantidad de estas cosas dan sensación a sal, dan sabor a las comidas y no atacan, ¿verdad? Genial. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte. Okay. Volvemos enseguida porque está súper interesante todo lo que nos está contando el doctor Luis María Gini Cárcena. Okay. Muy bien, continuamos charlando con el doctor Luis María Gini Cárcena, él es geriatra y está hablándonos de los autocuidados del adulto mayor, pero es tan importante lo que estamos aprendiendo, los que todavía no estamos en esa etapa de la vida, que es muy importante todo esto, porque es el momento en que tenemos que comenzar a cuidarnos para poder llegar a esa edad, a tener muchos años, pero con mucha salud, que es lo que queremos. Y tenemos otro material preparado por el equipo de producción, por favor. Conservación de la capacidad física. La capacidad física es útil para mantener el estado normal de los músculos y articulaciones, prevenir la pérdida de calcio de los huesos, aumentar la capacidad de los sistemas respiratorio y cardiovascular, evitar el daño de las arterias y mejorar la coagulación sanguínea. Bueno, fundamental, habíamos dicho ya antes que es fundamental no descuidarse del sedentarismo que poco a poco quiere invadir nuestra existencia, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que gana más tiempo si se queda más tiempo en la cama, ¿verdad? Y se pierde de ver una hermosa mañana, un atardecer otoñal o lo que sea. Entonces, hay que tener pequeñas cosas que nos den satisfacciones y levantarnos. Tenemos que cumplir una rutina. Tenemos que encontrar y decir, hoy es el día en que yo cambio mi manera de pensar, mi manera de tener como una visión de nuestra existencia para poder tener un buen resultado. Porque no es nada difícil, son cosas practicables todos los días y desde ya, ¿verdad? Sí, por ejemplo, hay que esperar a ser adulto mayor para hacer esto. No. ¿Cuánta gente joven que es? No, se debe comenzar desde el principio, claro. ¿Verdad? Desde el principio. Esto es una cuestión que se debería enseñar en la propia escuela, sí. No hay que esperar ni siquiera la secundaria. La otra cosa que, por ejemplo, hay cosas que son relativamente sencillas y que nos llevan a buen puerto en la manutención de la fortaleza de nuestros músculos y de nuestros huesos, como por ejemplo, algo sencillo como la natación, la caminata y el baile. Cada vez más entra dentro de como una gimnasia para la manutención de la calidad de nuestra vida, es el baile.
no solamente por los pasos, porque ahí entran, para poder hacer los pasos son cuentas, todo, entra nuestro cerebro, entra nuestro equilibrio y lleva a nuestro estado físico. Y te divertís. Y se divierte. Claro. Es muy lindo saber bailar, ver la gente bailar, no con esos firuletes de los concursos que uno no podría hacer en ningún lado, en un salón de baile. Pero es bueno hacerlo, hacerlo. Y a la vez no es una actividad que uno pase un día. Haciendo 3 veces al día, 30 minutos, si se puede hacer todos los días, mejor. ¿De baile? Sí, lo ideal. Pero con 3, no, la caminata todos los días, ¿verdad? 30, 40 minutos, pero con 30 todos los días sería fantástico. Baile, natación 3 veces a la semana, 30 minutos o 40, uno tendría en cuanto a músculos y huesos, y eso va también a la respiración, a la oxigenación y a la limpieza de nuestras arterias. Si nosotros a eso le asociamos una calidad a nuestra alimentación, pues esa es la fórmula, digamos. Dentro de nuestra alimentación hay que ver que aumentar, y eso uno no tiene, en este país no hay tanta costumbre, frutas, consumir frutas, entre la mañana, media tarde, consumir frutas, como postres, frutas, no, también se debe consumir, ¿verdad? Porque tenemos que darnos una gratificación, los dulces, pero la miel con el queso, pero preferir siempre fruta. Fruta en el desayuno, fruta a la noche, sin falta. Y consumir mucho jugo de fruta y mucho líquido, mucha agua, ¿verdad? Inclusive hasta estos tipos de suero oral que se venden en frasquitos, ¿verdad? Que tienen unas marcas. Frutas en el desayuno hacen súper bien también para ir de cuerpo. Se debe hacer porque justamente otra de las cosas, ¿verdad? Que eso también se gana con la alimentación rica en fibras, que las fibras dan las verduras, las hortalizas y las frutas. Es el movimiento intestinal, ¿verdad? Que es importantísimo. Muy importante si nosotros hacemos con la alimentación una prevención de los cánceres. El cáncer de colon es muy traicionero porque puede no dar síntomas o dar síntomas que la gente pasa desapercibido, como la materia fecal con sangre, los dolores abdominales, aparición de ciertos puntos, y uno piensa que todo es por alguna labor que hizo y uno está haciendo que este cáncer aumente, digamos, vaya creciendo, como se dice. Bueno, perfecto. Y ahora vamos con el otro material, por favor. Cuidado de los ojos y los oídos. La pérdida de visión y de audición son causas importantes de incapacidad. La pérdida de visión impide desempeñar muchas actividades en la casa o fuera de ella. La sordera aísla a las personas. Las principales causas de pérdida de visión son las cataratas, la presbicia, el glaucoma y lesiones de los vasos de la retina, y de la sordera en el adulto mayor son los tapones de cerumen, la presbiacusia, el trauma acústico y las infecciones maltratadas. De terror, ¿verdad? Y estas son cosas que nos van a suceder, ¿verdad? Ay, no, nos van a suceder en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué nos tiene el momento que, por ejemplo, uno va a leer una cosa y no ve y tiene que llevar cada vez más lejos, eso es una presbicia, ¿verdad? Eso después de los 40 pasa. No siempre, sí, pero es un síntoma que uno rápidamente tiene que hacer, utilizar anteojos, se acorta el brazo, usar, ¿verdad? Sí. Estar siempre prevenidos a los síntomas que hay antes, ¿verdad? Esa misma imagen, así. Bueno, y por ejemplo, el no estar viendo bien, que a veces uno dice falta de luz, poner más luz, o las personas que hacen las agresiones auditivas, ¿verdad? Que cada vez se ponen más. La pobre juventud seguramente va a ser sorda antes de tiempo, antes que nosotros, digamos, porque todo el mundo con los audífonos, que cada vez son mejores porque cierran bien el oído, como para que todo vaya adentro, y ponen un volumen, y esta gente... el vecino escucha, el que está cerca escucha. Y esta gente que tunea su auto, tunea su vehículo como para tener una discoteca flotante y va escuchando, bueno, ese terminará, son agresiones contra
contra la membrana timpánica y que generación poco a poco, de tanto que vibra, se va endureciendo. Y llega un momento que tiene que aumentar la potencia porque de tantas micro rajaduras se han cicatrizado, entonces ya no vibra. Normalmente en viejos lo primero que uno ve son los tapones cerosos o la forma de limpiarse con cualquier palito, que ahí puede la gente se mete cualquier cosa en el oído, entonces van lesionando esa placa. Entonces de ahí viene una infección, una inflamación, y si uno no toma a tiempo eso, la inflamación hace que se fibrose y se quede duro, uno pierde. Y la pérdida de la audición es de terror porque uno puede mirar su entorno, están hablando, se están riendo y uno no sabe de qué se trata. Y han causado una cantidad de perjuicios, digamos. Claro, doctor, o sea que hay una generación de futuros sordos. Hay de futuros sordos y cancerosos también, ¿verdad? Por el estilo de vida. El canceroso, digo, de la piel con esta cuestión de tomar sol. Sí. Ojo, en la piel del adulto mayor es como una piel batrazoide, es más seca, más apergaminada y siempre se tienen que ver los lunares. La gente que toma sol tiene que contar sus lunares y si es posible medírselos. Porque si de por ahí uno comienza a crecer o cambiar de color, puede no ser un simple lunar, ¿verdad? Sí. Y las heriditas que dicen yo me lastimé nomás, pero nunca se curan, ojo que pueden no ser, sobre todo estas pequeñas heriditas que están en la cara, pueden ser cánceres, distintos tipos de cánceres de piel. Hay que atender mucho. Y son cosas que uno puede prever, son cosas todas predecibles. Doctor, tenemos preguntas de la gente porque estamos en las redes sociales. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver. Teresa de Puerto Elsa dice, ¿cómo evitar que se deprima el adulto mayor? Y dándole bolilla. Bueno, una cosa es evitando que el adulto mayor casero se aísle. Claro. Porque se quiere aislar, levantarse, mirar la tele, acostarse, mirar la tele. Evitar. Hay que hacer un programa. No, a tal hora te levantás y vamos a salir afuera, vamos a ver el viento, vamos a salir allá, vamos a pesar el perrito, vamos a darle de comer al jilguero, lo que sea, ¿verdad? Bueno, eso es uno. Segundo es hacerle participar en las reuniones familiares, no dejarlo porque ya está viejo, pero está vieja, dejarla a un lugar. Segundo es llevarle a lugares como por ejemplo la iglesia, la municipalidad o autos municipales. En este país, gracias a Dios, hay una cantidad de actos culturales que son gratuitos, gracias a Dios, centro, ¿verdad? Esto no es publicidad porque ellos no hacen publicidad, pero en el Centro para Oídos Japonés hay cursos de informática para adultos mayores gratuitos y reciben su título y encima aprenden, les enseñan a usar la computadora, que hoy es primordial. Es fundamental, y que no solamente es para estar comunicados con gente que uno según la computadora puede estar en permanente y no siente el vacío de la ausencia. Hay gente que está en el Polo Norte, ¿verdad? Bueno, ese es uno. Y segundo, hacer la gimnasia, hacer cosas y a veces tomar antidepresivos naturales como algunos test. Pero para evitar que se deprima el adulto mayor... evitar el aislamiento. El aislamiento quiere decir una misma rutina que nunca. Evitar la rutina. Y darle bolilla, que, en la vejez, que sigue formando parte de la familia. Sí, en la vejez hay que evitar la rutina y evitar la espera a la carroza. La carroza va a venir si no nos vamos a dar cuenta, pero evitar que solamente esté haciendo eso es una gran pérdida de tiempo. Sí. Bueno, tenemos otra consulta, a ver, redes sociales. Miguel Datgra dice, ¿hay situaciones en que es mejor que el adulto mayor viva en una casa de retiro en lugar de su hogar? La respuesta en realidad es nunca. Nunca. Yo no soy de parecer eso, pero existen circunstancias. Existen circunstancias y también existen servicios geriátricos. Me explico. Por ejemplo, hay personas que son un solo hijo o una sola hija, o de 18 hijos que tuvo la familia, uno solo el que vive y el resto está en el mundo entero, ¿verdad? Entonces esta persona no tiene tiempo de poder vivir con el viejo, dejarle solo y tener que trabajar, ¿verdad? Entonces ahí es que para no cuidarle o para no ponerle una persona que le cuide, entonces lo más práctico y lo más fácil es ponerle en una residencia de ancianos y dejarle ahí, visitarle de vez en cuando, así uno cumple supuestamente todo, pero no es lo ideal ni para el viejo
Y yo estoy seguro que ni para los hijos, No. porque los hijos hoy hacen esto y seguro que estarán con miedo de que los hijos de sus Pero hijos le van a hacer lo mismo claro, con que él. es así Que la mismo. historia siempre se repite. Sí, señor. La otra cosa son los servicios de tipo casa del día, que son... Tipo guardería. Es una guardería para el adulto mayor. Comienza a las 8 de la mañana o a las 7 cuando el hijo ya le trae a la guardería Se va a y trabajar hasta el se va a hijo. trabajar tranquilo, está bajo buen cuidado. Sí. En el lugar le dan los remedios ahora, le hacen hacer ejercicio, Claro. una estimulación Eso hay acá. conectiva. Hay. Y aparte de eso, a la tarde le recoge a su pariente y nunca se desarraigó, viven juntos, duermen en la misma Claro. casa y bueno, nunca se desarraigó Claro, de la familia. exactamente. Y no Solo que dejarle por un, depositarle en No. un lugar, pobrecito. particularmente a mí no me gusta, pero en No. Europa y en los países Bueno, más sí. así, que supuestamente son más civilizados, No. prácticamente hay un Yo creo- abandono. Nosotros que somos tan familiares, Sí. doctor, nosotros que todavía Y eso es estamos... una gracia. Gracias a Dios. Es una gracia de sí. Dios que aquí la gente sea familiera. Sí. Pero no hay que olvidarse que cada vez más la gente está queriendo un lugar donde ensartarle ahí que sea un moridero, ¿verdad? Que Ay, vayan Dios a mío. un moridero. Para mí es... Ay, doctor. Bueno, vamos al corte. No me gusta lo que me dice el doctor. Vamos al corte, volvemos enseguida. Muy bien, parte final del programa. Un minuto nada más nos queda, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Vivi. Y lo ideal de este encuentro es de que depende de nosotros, de la forma en que vivimos, tener una vejez feliz, una vejez activa y depende de nosotros, ¿verdad? El buen envejecer depende de nosotros. Así está. Todo dicho. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.